Sean todos bendecidos en esta hermosa tarde de hoy miércoles. Le damos gracias al Señor. Un día más de vida que el Señor nos regala. Un día más de cumplimiento de promesas. Un día más para disfrutar, vivir, celebrar su fidelidad. Un día más para mostrar nuestra gratitud al Señor, porque Dios ha sido eternamente bueno y con amor eterno nos ha amado. Así que hoy a esta hora ya de la tarde de miércoles, te invito a que reflexionemos en esta palabra y demos gracias al Señor. Esta porción bíblica simplemente nos envía un mensaje de parte de Dios. Dios confía en ti. Dios confía en mí. Dios confía en nosotros. Eso es lo que quiero compartirte hoy. A pesar de, aun cuando Dios confía en ti y Dios confía en mí, Dios confía en nosotros. Nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Tenemos una encomienda directa del cielo, mis amados hermanos, y Dios cuenta con nosotros y confía en nosotros, porque Él sabe cuál es el depósito que Él ha puesto en nosotros. Él sabe cuál es la inversión que ha hecho en nosotros. Por lo tanto, el confiar de Dios en nosotros consiste en lo que Él sabe que ha hecho en nosotros y ha depositado en nosotros y ha invertido en nosotros a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico del capítulo 22 de Lucas, un capítulo interesantísimo que yo invito, si estás conectado, compañero, compañera, ministro de este evangelio de la gracia del Señor, si estás viendo esta reflexión, yo te invito a que leas ese pasaje bíblico para que podamos ver que lo que nos pudiera ocurrir a nosotros o lo que nos pudiera estar ocurriendo a nosotros no es muy diferente a lo que le ocurrió a Jesús en ese capítulo 22 de Lucas. Preste atención a los diálogos de Jesús con sus discípulos ya en esta etapa final de su ministerio aquí en la tierra. Es interesantísimo el intercambio de palabras, de diálogos que Jesús tiene con sus discípulos en ese capítulo 22. Pero está esta parte, en ese capítulo obviamente nos comunica a nosotros un diálogo desde el inicio, nos va hablando a nosotros y nos presenta diferentes cuadros y diálogos. Ahí está también la comunicación del servir, quién es el más grande. O sea, mientras Jesús está lidiando con su propia transición, mire qué interesante. Mientras Jesús está lidiando con su propia transición, que Él sabe que le está llegando su hora y todavía sus discípulos están pensando quién va a ocupar el mejor lugar, quién va a tener el lugar de mayor prominencia, quién será de mayor autoridad. Todo eso nosotros lo podemos ver en ese capítulo 22. Mientras se da la dinámica de la Santa Cena, cuando Jesús dice, he anhelado, he esperado este momento. Él sabía que en esas fiestas que se estaban llevando a cabo, una de ellas sería la cena del Cordero Pascual. Y él decía, cuánto he anhelado que llegue este momento. Entonces él sabía lo que eso representaba a mí, pero mire cómo funciona la mente de los discípulos, de los que están más cerca de él, de los que se supone que sean de apoyo emocional, espiritual, obviamente, moral. Y mire toda esa dinámica, pero hay un pasaje muy interesante en ese capítulo que se encuentra precisamente del versículo 31 al 32. Donde Pedro obviamente le dice, mira, no, yo estoy dispuesto a ir contigo, a morir por ti. Él en esa entrega total que
que Pedro profesa en su fidelidad a Jesús. Y esta es la respuesta que Jesús le da, y es la que yo te invito a que reflexionemos en esta tarde, en estos minutos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mis amados, esa expresión de Jesús, dice en la versión actualizada, la Nueva Versión Internacional: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Jesús sabe cuando nosotros pudiéramos ser zarandeados. Jesús sabe cuando nosotros pudiéramos ser atacados, tentados. Y dice aquí esta expresión: pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte, para que tu fe no falle. Mientras nosotros estamos lidiando con situaciones aquí en la vida, a nuestro alrededor, nuestros propios procesos o batallas o situaciones personales, nuestros propios análisis, evaluaciones, percepciones, toda la dinámica que se da interna en nuestras vidas, probablemente a causa de algunos eventos externos, no necesariamente, porque muchas veces son por memorias y recuerdos que abrimos esas puertas, abrimos esas ventanas y estamos lidiando no solo con las situaciones externas que enfrentamos y con las que tenemos que lidiar en el día a día, sino con nuestros propios procesos internos que igual afectan a nivel almático, como en otras ocasiones le he compartido y más adelante les puedo refrescar sobre las influencias internas del alma. Cómo nuestra alma está siendo influenciada internamente por nuestros propios procesos de pensamientos, procesos de análisis, de evaluaciones, de recuerdos, de memorias. Nuestra alma, que la podemos ubicar en ese sistema límbico, mis amados, que es tan complejo, procesando y a la misma vez teniendo su proceso bioquímico, que son las sensaciones, las respuestas emocionales que dejan residuos que le llamamos sentimientos o estados anímicos. Mis hermanos, esa dinámica se da a nivel interna, influyendo directamente en nuestra alma. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que Él sabe que ha derramado su espíritu en nuestras vidas, gobernando desde esa corteza cerebral en la dinámica de pensamientos, evaluaciones, análisis, decisiones, para poder gobernar sobre el alma, que es la respuesta emocional de esos procesos que se dan a nivel de corteza cerebral, y pueda entonces colocar sus promesas, sus pensamientos, mis amados hermanos, para de esa manera manejar con nuestros estados de ánimo. Él sabe lo que ha invertido en nosotros. Él conoce ese diseño de toda esa estructura interna y cómo procesamos con lo que tenemos que lidiar diariamente. Y Él confía en su inversión, en su diseño. Lo único que Él desea y espera de nosotros es que confiemos en su diseño, que confiemos en su inversión, que confiemos en la vida de Cristo que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Y dice aquí, y como evidencia de que no solo diseñó este sistema,
como evidencia de que no solo ha invertido en nosotros, sino que continúa al cuidado de nosotros día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia. Entonces dice aquí, he orado por ti para que tu fe no falle. Pero una vez, dice aquí, una vez hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Mire el paso, mire el proceso. Yo quiero compartirte 4 principios en esta preciosa tarde. 4 principios que he aprendido de esa porción bíblica y que te comparto en esta tarde como los he aprendido. Principio número 1. Jesucristo está intensamente comprometido con nosotros. Jesucristo está intensamente comprometido con nosotros como hijos de Dios. Esa porción bíblica me muestra y demuestra ese fuerte deseo de parte de Jesús en cubrir nuestras vidas, en abrazarnos, en sostenernos, en fortalecernos. Esa porción bíblica me revela el amor profundo de Dios con nuestras vidas, con tu vida, abrazándote, cuidándote, utilizando todos los recursos a su disposición para producir en nosotros el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Te repito, podemos ver en esa porción bíblica a Jesús utilizando todos los recursos que tiene a su disposición como hijo de Dios, y estoy refiriéndome dentro del contexto de esta porción bíblica como hijo. Jesús, el Hijo del Padre Celestial, Dios mismo. Pero su deseo de producir en nosotros el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial, porque dice, para que tu fe no falte, y quien inicia esa fe y la perfecciona es Jesús. Por eso, Pedro, que es a quien se está dirigiendo Jesús, el que está viviendo la experiencia de escuchar esa palabra de Jesús, no ha llegado la traición, no ha llegado ese momento, y Jesús le está anticipando: vas a ser zarandeado, vas a ser tentado, vas a ser sacudido, pero yo he orado para que no te falte la fe. Mis amados, la fe para no traicionarlo, la fe para no fallarle, no, la fe para reconocer lo que había hecho y regresar en arrepentimiento genuino y abrazar el perdón de Dios y abrazar la reconciliación. Por lo tanto, claro que Dios en Cristo intercede por nosotros, como dice Pablo también. Claro que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y muchas veces eso no evita que le fallemos. Pero esa oración, esa intercesión directa del cielo, mis amados hermanos, intercesión directa del cielo, lo que produce en nosotros es la fuerza para reconocer si nos hemos equivocado y buscar el perdón de Dios. Y Pedro, que él le dice, una vez regreses, confirma a tus hermanos. Él tenía una misión: hazle saber que oro por ellos, hazle saber que los afirmo, hazle saber. Esa era la misión de Pedro, y nos dejó un delegado en sus escritos. Por eso dice en el capítulo 1 de su segunda escrito, en segunda de Pedro: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer
aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguemos a tener parte de la naturaleza de Dios y escapemos de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Eso es Pedro, ya confirmado, ya vuelto a sus hermanos. Es Pedro contando, testificando sobre lo que Dios es capaz de hacer porque lo vivió por experiencia propia. Principio número 2, el conocimiento de las inminentes pruebas por las cuales vamos a atravesar en esta vida moviliza a Cristo y su Santo Espíritu a interceder por nosotros, como te dije ahorita. Entonces Pedro dice al respecto: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón, ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Repito, Pedro está hablando desde su experiencia de perdón, de restauración, y donde Dios confió en él. Por eso le dio una encomienda. Mis amados hermanos, Dios confía en ti, confía en mí, confía en nosotros. Principio número 3. Cristo no intercede para que seamos librados de las pruebas, y eso lo debemos tener claro. Él intercede para que podamos salir ilesos de las pruebas, aferrados a la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Él desea que nuestro ser interior sea fortalecido y el carácter sea transformado a su imagen. Mire lo que dice Juan en el capítulo 17, en esa famosa oración de intercesión de Jesús, cuando dice: Padre, yo te ruego por ellos, hablando de sus discípulos, no ruego por los que son del mundo, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste. Jesús ora por aquellos que le han recibido como el Hijo de Dios, como el Salvador y Señor de sus vidas. Nosotros oramos por los perdidos. Jesús ora por nosotros, a quienes nos ha encomendado, a quienes ha hecho una inversión, con quienes Él ha rescatado en salvación. Él intercede por los suyos. Él dice: no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Y esta palabra nos
responsabiliza que en la medida en que Jesús nos cubre, intercede por nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad de seguir orando por el perdido. Entonces sigue diciendo, no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Ahí estás tú, ahí estoy yo incluida. Ahí estamos nosotros los que hemos creído en esta palabra. Lo que hizo Pedro y los discípulos posteriormente, llevar este evangelio que nos ha alcanzado a nosotros. Por lo tanto, tú y yo estamos incluidos en esa oración que hizo Jesús aquí en la tierra. Él nos cubre, Él nos abraza, Él ora para que nuestra fe no falte en medio de las situaciones. Y si fallamos, mis amados hermanos, que esa oración de Jesús tenga resultado en que nosotros podamos venir a arrepentimiento. Y dice la oración, te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, y también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y finalmente, el principio número 4. Pasada la prueba, Cristo nos recuerda el objetivo de nuestras vidas. Confirma a tu hermano. Confirma a tu hermano, llévale esa palabra de reconciliación a tu hermano. Háblale de mi amor a tu hermano. Háblale del perdón y de la reconciliación, porque esa es la palabra que se nos ha dado. Una vez seamos confirmados, vayamos a confirmar a nuestros hermanos, recordándonos recordándonos que del otro lado de la prueba existe un llamado que tiene que ser cumplido. Dice Pedro, porque vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice también Pedro, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro recibió el perdón, la restauración y recibió la encomienda, y esa encomienda nos alcanza a nosotros. Por eso dice finalmente Pedro, primera de Pedro 3, 8 al 9, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y compartan alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y no solo nos da una perspectiva correcta de las cosas, sino que también nos comunica un voto de confianza. Jesús nos ayuda en medio de las pruebas y nos anima a seguir adelante. Por eso vemos al final de los escritos de Juan, en aquella experiencia donde Jesús le pregunta a Pedro, después de la traición, después de la resurrección, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le hace la misma pregunta. 3 veces Pedro reflexiona para culminar diciendo, Señor, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, tú me advertiste y yo como quiera te fallé, pero qué bueno que tú vuelves a confiar en mí. Qué bueno que tú vuelves a depositar tu confianza en mí. Cuando Él le dice, tú sabes todas las cosas, sabes que fui fuertemente zarandeado y fallé, pero sabes también
que te amo profundamente, que me arrepiento profundamente, que mi amor por ti solo lo sabes tú. Y Jesús le dice, confío en ti. Mis amados, esa escena nos tiene que conmover, porque hoy Jesús te dice, confío en ti. Es probable que le hayas fallado al Señor. Es probable que hayas traicionado tus convicciones. Puede ser que hayas fallado, que te hayas apartado del Señor. Pero Jesús te dice, confío en ti. Fuiste creado a mi imagen y semejanza. Así que acércate confiadamente a ese trono de gracia. Recibe el perdón de Dios. Recibe restauración en tu vida hoy. Y recuerda que una vez afirmado en el Señor, ve y confirma a tus hermanos. Comparte esta palabra de reconciliación. Comparte tus experiencias de perdón. Comparte tus experiencias de restauración. Este mundo necesita saber que hay un Dios que le ama profundamente. Y tú necesitas escuchar hoy que Dios confía en ti. Así que en esta preciosa tarde, oro al Señor para que nos afirme nuestra fe y continuemos con la encomienda de llevar la palabra de la reconciliación. Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, oro en el nombre de tu Hijo Jesús, pidiéndote que cubras a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y aquellos que si han fallado, Señor, si te han fallado a ti, hoy reciban esta palabra como un recordatorio de tu amor eterno y profundo. Que puedan recibir esta palabra como un mensaje de reconciliación y se acerquen confiadamente al trono de la gracia. Reciban perdón, restauración. Señor amado, sean levantados y nuevamente unidos y conectados al cuerpo. Te pido también en esta hora, Señor amado, que la fe de tus hijos no falte en medio de las pruebas y situaciones que tengan que enfrentar. Que salgan adelante, Señor, confiados en ti, en tus promesas, y tengan presente en su pensamiento que tú confías en nosotros. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Seas bendecido en esta hermosa tarde.